feliz del mundo. Aquí la gente siempre tiene un trato jovial, excepto por todos los casos de violencia que hay, la misoginia, xenofobia y homofobia. Esencial Costa Rica verde, piñeras abundantes hay, cañeras y monocultivo, sin ninguna ley laboral. Rapalapapam. Los pro vida de aquí siempre procurarán que nunca abortes si eres niña y te llegan a violar. Y cuando nazca el niño que se joda. Total, su madre fue violada por mala mujer, pues provocaba al caminar, al existir y al ser. Y estás jodido aquí si fuiste a nacer gay. Ni el macho Ramírez ni Pinto dan de comer a la afición. Pero distraen y en el Congreso la reforma fiscal, eso sí que es un gol. Raparampau. El analfabetismo vuelve a regresar, el desempleo y la miseria crecen más y más, la inflación, la corrupción y la evasión fiscal. Qué suerte mi generación después de tanto estudiar, es muy difícil que alguno se llegue a pensionar, el TLC desmanteló nuestro estado social. Venga la cartera, gringuito, venga la cartera, venga, y porfa no me mire así. No me mire así. Mire que en este paraíso pura vida solo nos queda delinquir. Actualmente se calcula que una de cada 3 familias costarricenses se encuentran bajo la línea de la pobreza. Además, hemos alcanzado un histórico 12% del desempleo. La corrupción y la inflación están por las nubes. Potencia mundial, papá. Estás escuchando éxitoradio.net. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un programa de éxitoradio.net. En esta noche iniciamos con el programa Su Opinión Cuenta. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte social que está sufriendo en ese momento Costa Rica con esos conflictos, y vamos a tratar de explicar un poquito más qué es lo que está sucediendo en Costa Rica. Queremos invitarles para que usted pues pueda participar con nosotros a través del 63345121. Ahí pueden mandarnos sus mensajes, ¿verdad? Ya que estamos transmitiendo en varios grupos y varias páginas, entonces sus comentarios no vamos a poder verlos de momento, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de 20 grupos y alrededor de 4 páginas en Facebook. Entonces, queremos invitarle para que usted nos acompañe esta noche, este lunes, y todos los lunes a las 8 de la noche en un programa de Éxito Radio. En este momento, Su Opinión Cuenta. Y aquí lo que tratamos de hacer es llevar hasta ustedes la posibilidad de devolverle a los costarricenses esa voz que creo que hemos perdido. Creo que algunos medios de comunicación han fallado en el sentido de colaborar en la denuncia ciudadana, de ser parte de la lucha social que se está dando en el país y a través de la historia, ¿verdad? Entonces queremos exponer alternativas para que usted pueda comprender qué es lo que está sucediendo en el país. Entonces vamos a tocar diferentes temas, vamos a tocar
diferentes situaciones. Si usted quiere participar con nosotros, recuerde 63345121. Ahí usted pues puede hacernos su comentario en texto, por favor, solamente. De momento no vamos a recibir lo que son audios, ¿verdad? Porque hay que escucharlo antes y más adelante también vamos a compartir un poco con lo que son llamadas telefónicas, incluso llamadas por WhatsApp, ¿verdad? Ya que la tecnología hoy día nos lo permite. Entonces, bueno, dentro de los diferentes temas que podemos analizar de lo que está sucediendo en el país, podemos hablar en este momento de las luchas sociales. Hemos visto como el día 20 un grupo de costarricenses salió a manifestarse y el día 25 salió otro grupo de costarricenses a manifestarse. Y hemos visto como se habla de la huelga nacional, de la huelga de una cosa y de la otra. Eh, Ustedes se han preguntado por qué esto no ha funcionado. Bueno, yo sí he tratado como de hacer un análisis un poquito extenso de qué es lo que está sucediendo en el país para poder entender, valorar las situaciones que están pasando en el país. Vamos a hablar de las divisiones. A mí me llama mucho la atención cuando hay grupos, ¿verdad?, de costarricenses que llaman a una huelga nacional para derrocar al gobierno. Bueno, eh, eso es sumamente peligroso y por eso también quiero tocar esos temas, ¿verdad? No estoy ni a favor ni en contra. Yo tampoco estoy diciendo que este gobierno me guste, ¿no? La verdad es que me gustaría que se fuera lo antes posible, porque sí considero que le ha hecho mucho daño al país, pero hay que analizar todas las aristas que se podrían presentar o todas las posibilidades que se pueden presentar en un tema como estos. Vamos a ver el tema de un golpe de Estado. Un golpe de Estado en Costa Rica, pues obviamente tiene diferentes resultados y uno de ellos es la comunidad internacional, ¿verdad? El aislamiento internacional. Estamos hablando de que podríamos vernos afectados incluso en transacciones, en economía, en el transporte terrestre, marítimo, en la forma como otros países negociarían con Costa Rica. Un golpe de Estado, pues en Costa Rica traería consecuencias muy negativas y esto es importante analizarlo. Como ustedes sabrán, yo no soy abogado, soy un emprendedor que lo que tengo es una emisora de radio online. Y vengo desde hace 14 años pues analizando el tema de la política a nivel de Latinoamérica y obviamente me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces este análisis pues va dirigido en desarmar un poco las ideas, todo lo que hay ahorita se escucha, ¿verdad? Para que usted pueda tomar las decisiones correctas. Como costarricense, la idea es que usted pueda decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo apoyo, esto no lo apoyo. Sin embargo, como lo dice el título, es solamente una opinión. Y también queremos en un rato escuchar su opinión, ¿verdad? Porque su opinión en este programa también cuenta. Entonces, algo importantísimo es que podamos analizar qué es lo que está sucediendo. Bueno, me llamó mucho la atención cuando sale un grupo de ciudadanos hablando muy efervescentemente, ¿verdad? Este, ¿qué le podría decir? Este, como que se siente odio y todo el asunto. Sin embargo, yo he aprendido que esta forma de hablar, pues es una forma de hablar de la persona y esto no debería ser un parámetro o un factor que nos decida si seguimos a esta persona o no lo seguimos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje que se utiliza en todas las situaciones también necesitamos analizarlo. Entonces, espero que esta noche usted me acompañe a hacer este pequeño análisis, ¿verdad? Para que también empecemos a formar un criterio popular, un criterio ciudadano y que podamos tomar decisiones como comunidad. Eh,
quiero traer en recuerdo el famoso Juan Diego Castro. Juan Diego Castro es una persona que dijo, Dios nos libre de un segundo gobierno PAC, porque el país caería en crisis. ¿Verdad? Bueno, así fue. Una persona, Juan Diego Castro, es una persona que yo respeto mucho. Otras personas me han hablado muy mal de él y también respeto esas opiniones, ¿verdad? Este, pero yo tomo la parte importante, que es lo que él hizo, lo que él ha dicho y conforme a la historia también nos ha demostrado. Entonces, él escribió un libro donde hablaba precisamente denunciando a la nación y dice diferentes nombres, ¿verdad? Él habla de esas personas que son las que están manipulando, según él mismo lo ha dicho, el gobierno, ¿verdad? Quienes están manipulando Costa Rica, cómo han manipulado la opinión pública a través de los medios de comunicación pública. Entonces, esto que Juan Diego Castro pues dijo, pues era verdad. Hoy día sabemos que es verdad. ¿Cómo sabemos que es verdad? No está encarcelado. Y la única denuncia que a él le pusieron, creo que fue del Grupo Nación, si no me equivoco, a Juan Diego Castro lo denunció Grupo Nación. Juan Diego Castro les ganó el juicio y este medio pues tuvo que dar diferentes páginas con una aclaración que el juez les ordena publicar. Entonces, esto es súper importante porque eso quiere decir que ya la misma historia nos ha dicho antes qué es lo que ha sucedido y qué es lo que va a pasar. Entonces, tenemos que analizar muy bien los argumentos que hay en la calle, ¿verdad? En redes sociales, para saber qué podemos creer y qué no podemos creer. Vamos a hacer un análisis también de de la impotencia, ¿verdad? Al menos en el caso de don Juan Diego Castro, en su forma de hablar, él es un abogado penalista y obviamente pues él tiene ya esa forma de hablar, pero también podemos hablar de otra persona como por ejemplo el señor Albino Vargas, ¿verdad? El Albino Vargas que es el dirigente de la NEP, que es una persona totalmente todo lo contrario, que su temperamento, su forma de hablar es muy pacífica, su forma de expresarse hasta a veces es un poco retadora, pero no es una persona que ande amenazando, que ande usando un léxico soez, o sea, no es vulgar. Entonces tenemos dos personas con diferente personalidad, pero como ustedes han visto, tienen algo negativo que les cae encima, ¿verdad? Y también eso necesitamos analizarlo. Hay muchas personas también que han salido en redes sociales que han hablado precisamente de todo esto que está pasando, los tratan de conspiranoicos y la gente empieza a perder credibilidad. Ahora que estamos iniciando nuestro medio de comunicación, éxitoradio.net y ER Noticias, pues nos topamos con muchos comentarios también de personas que dicen, ¿y ustedes de dónde salieron? Que seguro es de Grupo Nación, que de seguro es de Repretel. No, no somos de ningún medio de ese tipo. Si ustedes quieren entender, bueno, un poquito, yo soy electricista industrial, es mi profesión. Hace un año más o menos, el 8 de agosto del año pasado, inscribí el dominio éxitoradio.net y alrededor de hace 4 meses pues iniciamos con la sección de noticias que hoy día se conoce como ER Noticias y ahí están nuestras páginas en Facebook. Yo tengo un pequeño negocio de hosting y dominios. Nos dedicamos a la parte web, correos electrónicos y todo eso. Y desarrollamos la plataforma para exitoradio.net. Y esto pertenece a Intertécnica. Entonces, en exitoradio.net ustedes se pueden ir a la parte de abajo de nuestro sitio web y ahí van a encontrar donde dice una emisora de Grupo Intertécnica. También está nuestro número administrativo. También ustedes pueden ir a nuestra página en YouTube, ¿verdad? En Éxito Radionet y ahí van a ver que en cada publicación están nuestro número, tanto el de la emisora
como el número administrativo. Entonces, nosotros no nos escondemos, ahí ustedes lo pueden ver. He pertenecido al gremio motociclista en alta cilindrada y en baja cilindrada. He estado en las luchas por los motociclistas, por lo tanto también he estado sentado en una mesa de diálogo con el gobierno con el tema de los marchamos. Esto en el periodo de Laura Chinchilla, con lo que era Bikers Unidos. Entonces, como ustedes ven, no tengo afinidad a partidos políticos, no tengo afinidad a ningún sindicato, no tengo afinidad de ningún tipo. El único que podrían decirme es porque tengo la afinidad a las motos, me gustan las motos, me encantan las motos y va a ser muy difícil que yo me compre un carro el día de mañana porque las motocicletas son mi pasión. Eh, este medio, una de las cosas que logró ver es que en el tiempo en el que estuvimos en la lucha por los motociclistas, nunca nos entrevistaron en un set de noticias, ¿verdad? Entonces, me di cuenta también de otras cosas que me llamó mucho la atención, es que a veces me entrevistaban y lo que yo decía a la hora de que transmitían esa entrevista, pues solo habían fragmentos, por lo cual esa información nunca le llegaba a las personas porque eran cortados. Entonces nunca había la transmisión de una opinión de lo que Gerardo Ledesma, que es mi nombre, estaba diciendo. Entonces esta parte es súper importante porque quiero que entendamos un poquito, ¿verdad? Esa parte de qué es lo que está sucediendo en Costa Rica. Al no existir ese medio de comunicación para poder expresar a las personas y comunicarle lo que está pasando, eh, iniciamos un medio de comunicación para poder brincarnos ese cerco mediático que en este momento muchos medios de comunicación, y que ahora que estoy montando esto pues me empiezo a enterar cómo funciona, que de hecho vamos a hablar también un poco sobre lo que es noticias y lo que son comunicados de prensa, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender un poquito cómo se puede dar una manipulación mediática, cómo se puede dar una manipulación de la opinión pública, pero sobre todo cómo se puede dividir a un país. Y esa es la parte que necesitamos entender. Eh, Dentro de esto que le venía hablando sobre Albino Vargas, sobre Juan Diego Castro, sobre temperamentos completamente contrarios, y otros ciudadanos que hemos escuchado por ahí, hablan tal vez de una forma un poco, eh, se podría decir que explosiva, ¿verdad? Estas personas pues también tenemos que entender que tienen un grado de impotencia. ¿Por qué? Porque es tanta la información que hay, que existe una gran mayoría de costarricenses que no se han enterado de qué es lo que está sucediendo, y por ende estas personas siente como que no existe la atención o el interés de parte de las personas sobre lo que está ocurriendo en el país. Entonces, por eso es que necesitamos transmitir la información correcta para que las personas pues puedan despertar de lo que está ocurriendo. Porque yo venga aquí a decir, mira, tenemos que salir a las calles, tenemos que salvar al país, no todo el mundo me va a creer, no todo el mundo me va a entender, y esa es precisamente la parte que queremos trabajar, de que usted pueda entender para que pacíficamente, sin exaltarse, pueda explicar a otras personas qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué no pasó nada con la huelga nacional? ¿Por qué no pasó nada con la gente del 20, con la gente del 25? ¿Por qué no pasó nada con las luchas que se dieron durante semana y media el mes anterior? ¿Y por qué mucha gente incluso ataca a Albino Vargas? Entonces quiero hablarles principalmente sobre sobre la parte de organización, y luego vamos a hablar sobre legitimidad, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender
a qué se refiere todos estos temas en la lucha social. Voy a poner, eh, aquí tengo una hoja, ¿verdad? Para poder rayar, para que ustedes puedan entender un poquito. Entonces voy a hacer aquí un cambio de cámaras para que ustedes puedan entender mi óptica de cómo lo veo, para que ustedes pues puedan analizarlo y puedan darse cuenta si lo que estoy diciendo es cierto o no. Ojalá usted pueda compartir este video, ¿verdad?, con las personas, para que otras personas pues se puedan enterar cómo funciona esto. Entonces vamos a ver acá un poquito. Costa Rica tiene diferentes sindicatos. Vamos a hablar de ANEP, vamos a hablar de ANDE, vamos a hablar de ASDEICE, ¿ok? Podemos hablar de, no sé cuántos sindicatos hay, pero hay sindicatos de estudiantes, de municipalidades, de todo un poco, ¿verdad? Entonces, si vamos, creo que ANDE, creo que es el que tiene como alrededor de 150.000 personas. Realmente no tengo certeza. Pero estamos hablando que, por ejemplo, cuando ANDE sale a una lucha social por el derecho sindical que concede la Constitución Política, el ANDE solamente puede luchar por sus intereses. Vamos a ponerle aquí intereses. Entonces, ya sean pluses salariales, sea lo que usted desee ponerle que cada uno de estos sindicatos tengan. Entonces, cuando ustedes empiezan a analizar este montón de cuadritos que sería cada uno de los sindicatos, vamos a decir de esta forma: ANEP, por muy grande que sea, el gobierno va a separar esto por población, que ya superamos los 5 millones, pero vamos a poner 5 millones de personas. Entonces, si por ejemplo ANEP tiene 100.000 personas, ¿verdad? 100.000 personas no pueden estar por encima de los intereses de 5 millones de personas. Si por ejemplo ANDE tiene 150.000 personas, estos intereses que ellos tienen no pueden estar por encima de los intereses de 5 millones de personas. Entonces ustedes verán que aquí lo que sucede es que el gobierno legítimamente electo y de acuerdo a la Constitución no puede beneficiar a una minoría afectando a una gran mayoría. Entonces, cuando se sale a hacer esos llamados de grupos de interés social, ¿verdad? De defendamos la democracia, de salvemos Costa Rica, no sé cómo se llamarán estos grupos, ellos, para poder tener una posición donde el gobierno definitivamente diga no hay nada que hacer, tenemos que tomarlos en cuenta, es que de estos 5 millones tenga la mitad más uno. O sea, en este caso tendría que tener 2 millones 1, 2 millones y medio 1 personas, ¿verdad? Obviamente te estoy hablando en forma general para que usted pueda entender el concepto. Se debe beneficiar siempre a una mayoría, nunca a una minoría, y ahora vamos a hablar un poquito sobre esa parte. Entonces, cuando ANEP sale por separado de ANDE y sale separado de ASDEICE y sale separado de cualquier otro HABDEVA o lo que usted quiera ponerle, siguen siendo minorías. Entonces pasa lo que ha pasado, por ejemplo, con sindicatos como los de ANEP, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando me dicen es que ANEP
¿verdad? Y Albino Vargas solamente lucha por los intereses de ellos. Y yo creo que esa ha sido la mayor queja que la mayoría de los costarricenses le han reclamado a la ANEP. Bueno, analicemos eso un poquito. ANEP, ahí si hay alguna persona de ANEP o el mismo Albino Vargas, y si estoy erróneo, ¿verdad? Por favor, coménteme al 63345121. ANEP tiene los intereses laborales, ¿verdad? Y ellos tienen diferentes seccionales. Entonces ellos tienen la seccional, por ejemplo, de municipalidades, la seccional de AIA, que estas semanas han estado denunciando lo que estaba ocurriendo dentro de acueductos alcantarillados. Entonces cuando ANEP, que es un grupo donde donde al vino se le paga un salario por defender los intereses de ANEP y sus asociados, entonces resulta que si ANEP no tiene agricultores, por ejemplo, entonces ellos no pueden llegar a una mesa de diálogo y tomar el tema de la agricultura. Si ellos no tienen, ANEP no tiene la seccional de estudiantes, ellos como ANEP no pueden llevar a una mesa de diálogo el tema de estudiantes. Entonces aquí es donde mucha gente acude al llamado de un sindicato porque tienen sus propios intereses, pero nunca crearon una junta para sentársela o llevarse a una mesa de diálogo junto con ANEP. Por ejemplo, si los autobuseros, que creo que tienen un sindicato por aparte, llegan junto con, vamos a ver, los autobuseros se ponen de acuerdo con ANEP para llegar a una mesa de diálogo con el gobierno, entonces tiene que estar tanto la ANEP como la junta directiva o los organizadores o los líderes de la sección de autobuses. ¿Para qué? Para que cada uno negocie por sus intereses. En ese sentido, ¿eso qué quiere decir? Que dividiendo al país por intereses, por ejemplo, intereses de religión, intereses, ¿qué te digo?, culturales, intereses sobre homofobia o xenofobia o todas las fobias que usted quiera ponerle. Todo eso es dividir el país de esta misma forma como en este momento se encuentran los sindicatos actuando por separado. Fue muy evidente el hecho de que un día salieran unos sindicatos y que otro día salieran otros sindicatos. Y luego empezamos a ver cómo personas empezaron a caldear el tema en redes sociales con respecto a empleados públicos y empleados privados. El año pasado, que fue una manifestación de 84 días o huelgas por 84 días, vimos como el empleado público, el empleado privado empezó a atacar al empleado público sobre las huelgas y lo trataron de vagos y todo el asunto. Y luego vemos este año donde son los empleados públicos, los empleados privados, los que salen a la calle a manifestarse, ¿verdad? Principalmente los comerciantes y la parte de turismo, porque ya no hay trabajo, porque ya no hay comida, pero con una diferencia, y es que el año pasado, cuando se aprobaron las leyes, también se aprobaron leyes para la cuestión de manifestaciones y todo esto, que eso también vamos a ir tocando y vamos a empezar a invitar abogados para que participen con nosotros dentro de esos temas. Entonces, como ustedes ven, cada grupo, cada grupo de ellos, ¿verdad? Cada sindicato, cada o cada movimiento por sí solo es simplemente una minoría. Si no llega a 2,5 millones, uno, por ejemplo, ¿verdad? Sería la población que tengamos ahorita, tendríamos que dividirla entre dos y sumarle uno, esa sería la cantidad de gente que tiene que salir a las calles para que el gobierno
pierde legitimidad, ¿verdad? En el sentido de el interés de la gran mayoría es lo que prevalece y es parte de lo que hay que organizar. A mí me ha llamado mucho la atención porque dentro de estos grupos que se empezaron a formar, le escribí a algunas personas, ¿verdad? Como a un muchacho Jason, también le escribí a Don Célimo, le escribí por el Messenger de, ¿cómo es que se llama? De Facebook. También estuve llamando a don Marvin Rojas de RN, Televisión y Radio RN, no me quiso responder a pesar de que le había apoyado cuando le hicieron ataque de troles. Desconozco los motivos, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que el no callar lo que está sucediendo es lo más importante. Entonces vemos como nace un grupo que dice tenemos que trabajar en una constituyente, en una tercera república. Vea qué peligroso podría llegar a ser esto. Y les voy a ir poniendo ejemplos, ¿verdad? Para que usted pueda ir analizando. Entonces ya hablamos de la división del pueblo, de cómo cada uno por sí solo son minorías. Entonces, una minoría no puede estar sobre la voluntad de las mayorías. Y es aquí donde se necesita organización del pueblo. Pero, pero tenemos que tener cuidado cuando hablamos de poner líderes o personas al frente para que dirijan estas luchas y estas marchas, ¿verdad? Entonces, por aquí, bueno, hablamos de la legitimidad de representación. Cuando un sindicato pide una manifestación, lo que está haciendo es solicitando de la gente que él representa legitimidad para representarlo. ¿Eso qué significa? Para que el gobierno pueda ver de que esa persona que dice que va al frente está representando a todas esas personas que lo están apoyando porque ven violentado algún derecho o alguna situación. Entonces, eso se llama legitimidad. O sea, legitimar a una persona para que lo represente es sumamente peligroso, excepto cuando se refiere a organizaciones como sindicatos, ¿verdad? Que ahí sí, pues lo que hacen es representar un gremio de acuerdo a las condiciones y situaciones particulares que tiene ese gremio. Entonces, vamos a hablar, cuando hablamos de legitimidad, en representación civil ciudadana, en la lucha ciudadana. ¿Qué pasa si nosotros le damos legitimidad a una persona para que decida sobre el futuro de los costarricenses con llevar, por ejemplo, a una tercera república? Vamos a analizar lo que ha pasado este mes en la Asamblea Legislativa con respecto a lo del financiamiento del FMI. Si ustedes ven, el partido PAC tiene actualmente 10 diputados. Son 57 diputados. Ok, si son 10 diputados, quiere decir que hay 49 diputados que no son, tenemos 48 diputados, perdón, tenemos 47 diputados que no pertenecen al PAC y que son personas que deberían analizar de acuerdo a los intereses de las personas que ellos representaron y por los cuales votaron ahí con los principios e ideales de cada uno. Sin embargo, vimos cómo se crearon coaliciones dentro de la misma Asamblea Legislativa y en este momento la mayoría de las cosas PAC pasan por ley, o sea, se convierten en ley. Entonces, aquí vamos a hablar de pesos y contrapesos. Cuando hay alguien que abusa del poder, debe existir alguien que le haga un contrapeso para que exista un equilibrio social. Cuando hay una persona con demasiado peso, ¿verdad? No hay ese equilibrio y ese equilibrio social es lo que ocasiona que la gente empiece a salir a las calles y empiece a ponerse alerta. Entonces eso empieza a crear conflictos sociales.
esos conflictos sociales lo primero que va a traer es problemas en la calle, manifestaciones, bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que nuestra democracia tiene tres pilares y son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Para que exista pesos y contrapesos debe existir precisamente separación de poderes. Cuando se pierde separación de poderes, se puede hablar de que existe una ruptura del orden constitucional, porque la misma constitución política establece de que debe de existir una estricta separación de poderes. Y es aquí donde tenemos que ir analizando, bueno, ¿qué ha pasado? El poder ejecutivo, por ejemplo, da ciertas directrices a la policía costarricense, al Ministerio de Seguridad Pública, y vimos como durante semana y media se dieron varios abusos policiales que ya la Sala Constitucional pues ya los juzgó, ¿verdad? Y lo dio a favor de la población. Sin embargo, vemos como en otras partes se sigue dando este abuso policial y la responsabilidad de ese abuso policial primero va de la mano del ministro de Seguridad y posteriormente del presidente de la República. Pero según nuestra constitución política, no se deben restringir los derechos ciudadanos, los derechos constitucionales, ni siquiera por el tema salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es la parte peligrosa. Cuando se da esa violación de derechos ciudadanos, no vimos el peso del Poder Ejecutivo, pero nunca vimos el peso o el contrapeso de la Asamblea Legislativa. Cuando se dio lo de la UPAD, que fue exactamente lo mismo, ¿verdad? Que el gobierno o el presidente de la República firmó un decreto, ¿verdad? Para el tema UPAD. Ahí vimos cómo se hizo un peso y la Asamblea pues hizo el contrapeso de una violación de la Constitución, porque la Constitución establece que el crear leyes y todo esto corresponde a la Asamblea Legislativa y no al Poder Ejecutivo. Pero vemos en el tema de la agresión que se da por parte del Ministerio de Seguridad Pública a través de sus policías hacia los ciudadanos, limitando, por ejemplo, el derecho a libre tránsito, el derecho a manifestarse, como Andrea la surfista, ¿verdad? Vemos cómo se dio un peso. Pero resulta que la Constitución política dice que no se pueden restringir esos derechos ciudadanos y que la única forma es hacerlo a través de un decreto y automáticamente o instantáneamente decirle a la Asamblea Legislativa de que se va a hacer una limitación de derechos ciudadanos. Y esa limitación no puede exceder los 30 días. Pero si esta no se notifica a la Asamblea Legislativa, no dura más de 48 horas y no se puede continuar. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los tinocos, bueno, vimos como fueron prorrogando este tipo de decretos y durante 4 años estuvimos en ese estado dictatorial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos pesos y contrapesos son importantes para que la ciudadanía mantenga un equilibrio social. Ok, entonces ya creo que dejamos claro el tema de la división de poderes, ¿verdad? El tema de pesos y contrapesos y también el tema de los sindicatos y los grupos de luchas que son minorías, cada ellos individualmente, y que necesitamos unir a todos estos gremios, cámaras, sindicatos, pero sin ningún tipo de bandera que no sea la de blanco, azul y rojo. Volviendo al tema de pesos y contrapesos, al existir la falta de un contrapeso contra el abuso de uno de los poderes y que los otros poderes de la República no lo ponen en cintura, entonces el pueblo tiene el derecho de organizarse, que sería el derecho a la legítima defensa, por decirlo de alguna forma, ponerse de acuerdo, y también nuestra constitución política establece que podemos reunirnos pacíficamente y sin armas
para revisar las acciones del Estado, para revisar las acciones del gobierno, ¿verdad? Entonces, aquí es la parte importante. A falta de esos contrapesos en la Asamblea Legislativa, a falta de esos contrapesos en el Poder Judicial con respecto a esa ruptura del orden constitucional que hizo el gobierno de la República al violentar derechos ciudadanos durante semana y media y que todavía la semana pasada se dio en la zona de San Carlos, que incluso desde aquí, desde este medio, solicitamos respuesta al Ministerio de Seguridad Pública y la respuesta fue de que tenía que mandarle las pruebas y que tenía que mandarle la información para que ellos lo sometieran en algo de disciplina. Sin embargo, corresponde a este medio, primero que nada, cumplir con el trámite y posteriormente trasladarlo a estrados judiciales, que en este caso sería la Sala Constitucional, por violentar derechos ciudadanos. No es a un ministerio porque ellos son parte del mismo ministerio. Entonces, la violación de derechos ciudadanos corresponde a la Sala Constitucional. Entonces, este medio y todos los medios de comunicación deberían de hacer lo mismo, esa parte de ser los ojos, oídos de la ciudadanía, ¿verdad? Y sobre todo hacer visible todas estas cosas que muchos medios de comunicación no están haciendo visibles. Entonces, obviamente nuestro medio es nuevo, no cuenta con los recursos suficientes y vamos caminando de acuerdo podamos hacerlo. Pero es importantísimo que usted entienda estos pesos y contrapesos. Ahora, ¿a quién apoyar? ¿A quién apoyar para poder organizarnos como país, para poder analizar lo que está sucediendo en el país? Es aquí donde tenemos que aprender algo muy importante, es de dónde viene la información, cómo nos llega la información, qué tipo de información estamos recibiendo y qué tanto beneficia al país. Esto es algo importantísimo. Vamos a ver en ese sentido cómo podemos organizarlos. Y yo creo que el mejor ejemplo que existió fue el Foro Nacional. Cuando se iba a hacer la carretera, que también se iba a adjudicar muy similar a la Ruta 27 hacia San Ramón, ¿verdad? San José San Ramón, se empezó a organizar la comunidad, ¿verdad? De San Ramón, se convirtió en un foro nacional y se unieron otros grupos de lucha, ¿verdad? Donde realmente como sociedad pues se llegó a negociar diferentes situaciones. Creo que ese es el camino. El camino es que se empiecen a organizar las comunidades en forma individual, empiecen a crear juntas directivas, para que puedan ir buscando las situaciones por las cuales se ven afectados y empezar a unirse con otras comunidades, ¿verdad? Para que juntos se pueda sacar un foro nacional. De esta forma, formando un foro nacional, se puede llegar a muchísimas más personas sin la necesidad de utilizar muchos medios de comunicación para transmitir ese mensaje hacia los vecinos y poder generar información que realmente permita entender a las personas qué es lo que está ocurriendo en el país. Este tema de organización es importante para que usted pues pueda ir haciendo volumen o músculo de fuerza para realmente hacer un llamado a huelga nacional. Cuando un grupo que no sabemos, incluso te dicen, mira, ya estamos organizados y somos muchos, por favor no le crean por algo muy sencillo. Cuando una persona o un grupo invita a salir a las calles a luchar por estas situaciones y no pasa nada, la gente empieza a perder credibilidad. Y yo creo que ya el país ha pasado por muchas situaciones como para
pretender que hoy día alguien vaya a luchar por mis derechos. Esto nos toca a cada uno de nosotros desde nuestras trincheras. En el caso mío, bueno, lo vamos a hacer desde exitoradio.net. Como ustedes verán, en toda la noche no les estoy diciendo que luchen por este motivo, que luchen por el otro, que indistintamente por lo que ustedes quieran luchar, hay que hacer mayoría. Es la única forma de luchar. Cuando no se sale a luchar como mayoría, son minorías y esas minorías no, no tienen ese respaldo jurídico, no tienen ese respaldo constitucional para poder limitar o arrinconar en legitimidad al gobierno. Entonces, en este momento, si el país no se organiza por comunidades, mejor no asistir absolutamente nada. Lo peligroso de los grupos pequeños que están levantando banderas con ciertos intereses es muy peligroso en este momento, como hablábamos ahora sobre los diputados, de los 57 diputados. Vemos como hay otros partidos políticos que están apoyando al partido PAC y por lo tanto pasan situaciones, leyes, etcétera, etcétera, para poder aprobar leyes, ¿verdad? Que incluso pues muchos costarricenses nos hemos visto posiblemente afectados. Entonces aquí es donde usted tiene que analizar esto. En el momento de que se genera juntas directivas en todo el país y de todas esas se hace una asamblea nacional y se saca una junta directiva recogiendo los intereses de todo el país, ahí es donde se pueden tomar una lista de peticiones, una lista de situaciones, pero sobre todo, y la parte más importante, ustedes se han dado cuenta cuánto gasta los gobiernos en asesorías. Cuando aquí en Costa Rica tenemos profesionales muy buenos, aún no entiendo por qué de Costa Rica sale mucha gente a hacer cosas afuera, pero los de afuera son los que vienen a hacer cosas aquí adentro y tenemos que también tomar en cuenta a esos profesionales en economía, en política, que están aquí mismo en el país. Pero ojo, los políticos tradicionales, ¿verdad? Tenemos que tenerle cuidado y estos son los temas, yo no le voy a decir que los tomen o no los tomen en cuenta, pero analicen esto. Por ahí he invitado a Otto Guevara para que nos acompañara acá. Le he puesto mensajes y todo el asunto. No nos hemos podido poner de acuerdo, pero Otto Guevara, por ejemplo, es una de las preguntas que quiero hacerle. ¿Por qué impulsa tanto la venta de las empresas públicas? A Miguel Ángel Rodríguez también lo tuvimos acá en una entrevista y le preguntamos por qué impulsa la venta de instituciones públicas, ¿verdad? Y entonces él nos decía, es que el país se ha empobrecido mucho. Y ahí es donde tenemos que analizar también a otros economistas y a otras personas que, bueno, conocen el tema. Y podemos ver lo que ha pasado en otras latitudes, por ejemplo, en Argentina, donde en el 2001 se vendieron las instituciones del Estado y resulta que del 2001 a la fecha han caído alrededor de 8 o 9 estados de default. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Si Argentina vendió las empresas del Estado y la administración de Argentina siguió siendo igual, pues lo vuelve a llevar a un estado de default. Entonces, si Costa Rica vende las empresas del Estado, llegará un momento que se sigue endeudando, pero ya no vamos a tener que vender. Esa parte es peligrosísima. ¿Por qué? Porque el vender las empresas del Estado lo único que refleja es una incapacidad del gobierno para autoadministrar los recursos que ya dispone. Y esto es simplemente peligroso. Yo no pondría más dinero en una persona que no sabe administrar recursos. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque va a volver a pasar. Entonces, el vender las empresas del Estado solamente tiene un cometido y esto es porque el Fondo Monetario Internacional lo viene recomendando. Y vean la importancia que tiene que actores políticos empiecen a recomendar lo mismo. Y es porque lo que se busca es
quitar al gobierno de la participación del comercio. Eso es todo. ¿Para qué? Para que el gobierno no participe del comercio. Entonces lo podemos ver con el tema de, podríamos decir, farmacias, ¿verdad? Donde la gran mayoría de farmacias ahora cerraron, porque se creó una empresa, que esta empresa llegó a ser tan grande que luego creó otras, entonces ya no tiene una personería jurídica, sino que tiene dos o tres personerías jurídicas y pueden tener diferentes farmacias o diferentes cadenas, pero como posiblemente son del mismo dueño o de la misma familia, se ponen de acuerdo para establecer márgenes de utilidad y todos pues tienen precios por arriba. ¿Y cómo sé yo que tienen precios por arriba? Bueno, muchas personas que han salido del país han comparado los precios de Costa Rica con los precios de afuera. Entonces, el hecho de que el Estado pueda participar en el comercio también asegura hasta cierto punto, ¿verdad?, que exista, que no existan esos abusos, ¿verdad?, por arriba de lo que se puede dar. Que se dieron otras cosas como por ejemplo la telefonía, sí, pero el ICE sigue participando a través de Colby, ¿verdad? En el mercado. Entonces no se quitó, pero se quiere quitar. Entonces, ¿por qué vamos a quitar a estas empresas como por ejemplo vender el ICE? El ICE es una de las empresas más rentables, ¿verdad? Que incluso junto con el INSS se ha convertido en una caja chica, porque de ahí el gobierno también ha sacado fondos. Entonces, ¿por qué queremos vender lo que en este momento ha sido más bien lo que ha sacado al país en tiempos de crisis? Eso es sumamente peligroso. Más bien hay que reforzar otras instituciones, hay que modernizar otras instituciones, pero tenemos que tener cuidado con el lenguaje dual. ¿Qué es el lenguaje dual? El lenguaje que tiene doble significado, ¿verdad? Porque no es lo mismo modernizar el Estado que privatizar el Estado. No es lo mismo para muchas personas, pero básicamente viene siendo lo mismo, es privatizar. Por otro lado, tenemos que tener cuidado también con la parte digital. La parte digital tiene una limitación. La parte digital es de que borrar huella digital es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver ahorita que cuando se habla sobre la hidroxicloroquina, que en todo el mundo, ¿verdad? Que dicen que puede ser una posibilidad para atacar el coronavirus, ¿verdad? Incluso usted hace una publicación en YouTube y YouTube de una vez te lo baja. Usted hace una publicación en Facebook y Facebook de una vez te lo baja. ¿Eso qué quiere decir? Que existe hasta cierto punto una manipulación del sistema para que usted reciba la información que aquellas personas quieren. Entonces usted no tiene esa libertad para entender para poder escoger y tomar decisiones. Eso mismo pasa con los medios de comunicación. Les voy a explicar aquí un poquito sobre esta parte de la información, cómo usted recibe la información. Los medios de comunicación tienen dos formas de sacar información. Lo que se conoce como comunicados de prensa. Los comunicados de prensa es lo que emite todas las instituciones públicas hacia los medios de comunicación, ya sea vía WhatsApp, ya sea porque lo publicaron en Twitter, ya sea porque lo publicaron en Facebook o ya sea porque lo mandaron vía correo electrónico. Esos son comunicados de prensa. Esos comunicados de prensa están hechos por la misma institución y obviamente la institución tiene un relacionista público que escribe o un periodista que escribe sobre su misma institución y que obviamente no va a sacar ni notas ni comunicados negativos en contra de la institución que le paga su salario. Los medios de comunicación también pueden generar lo que se conoce como la noticia investigativa. Eso es, yo voy a las instituciones, investigo o también recibo denuncias de la ciudadanía, como por ejemplo vimos el caso de la NEP, ¿verdad? Con la seccional de acueductos y alcantarillados, donde se sale a la luz pública información y esta información obviamente no llega a través de los comunicados de prensa, sino que llega a través de la vía ciudadana. Esa es la forma
como usted puede definir cuando un medio de comunicación te está informando comunicados de prensa o notas o noticias, ¿verdad? Entonces, nuestro medio en cada nota de abajo de la imagen va a encontrarse una línea, ¿verdad? O un tag ahí, una categoría que dice comunicado de prensa. ¿Por qué? Porque tampoco le vamos a mentir a usted. Usted puede agarrar ese título, googlearlo y verá que otros medios también lo googlean, también lo publican de la misma forma. Entonces, eso no quiere decir que un medio de comunicación esté hablando bien de una institución o que sea un medio de comunicación vendido, ¿verdad? Eso significa que ese medio de comunicación está transmitiendo un comunicado de prensa de una institución. Entonces, es ahí donde usted debe de analizar la información que a usted le está llegando y también así usted se puede dar cuenta si usted se está informando de una noticia, ¿verdad? Que está investigando el medio de comunicación o si se está informando directamente de una institución. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchas personas que dicen, vamos a ver si este medio... No, casi la mayoría de los medios de comunicación se basan en esos estándares, ¿verdad? Donde está el periodista que va a investigar y el periodista que está sentado en una oficina y recibe esos comunicados. En el caso de nosotros, obviamente nos vemos limitados, mandamos muchos comunicados de prensa oficiales de las diferentes instituciones que ustedes ven publicados en nuestra página. Lo del COVID no soy yo que me voy allá, ellos mandan un reporte, los reportes del clima de la misma forma. Entonces, cuando usted empieza a entender esto, usted puede empezar a saber de qué forma te estás informando. Esto es importantísimo, porque usted, nadie va a decir que su leche es mala, ¿verdad? Ningún lechero va a decir que su leche es mala. Entonces ahí es donde usted tiene que hacer la diferencia entre un medio y otro. Hay gente que me dice, es que Diario Extra, mira, el Diario Extra, hasta donde tengo entendido, no sé si será cierto, yo apenas estoy introduciéndome en el medio, dice que es el medio más vendido, ¿verdad? Ha hecho mucha denuncia, tiene periodistas investigativos también, y yo no podría decir que Diario Extra sea malo o sea bueno. Ellos hacen su labor periodística. Hay gente que me dice, es que Cere Hoy, mira, vamos a lo mismo, ¿son notas de prensa o son noticias? ¿Qué es lo que usted está leyendo y qué es lo que usted busca? Entonces usted, como ciudadano, usted es el que tiene que elegir dónde informarse, usted es el que tiene que elegir qué buscar, pero sobre todo, esta es la otra parte importante, como lo vimos en el tema de cómo es que los medios de comunicación tienen que volver a esa parte de ser ojos y oídos de los ciudadanos y denunciar incluso, ¿verdad? Y exponerlo a la luz pública, porque eso es lo que hace un medio de comunicación, ¿verdad? Usted también como ciudadano tiene que denunciar lo que está sucediendo en el país. Si usted fue una de las personas que fue privado de libertad por un policía, ¿verdad? Usted tiene que acudir no ocupa abogado, usted tiene que acudir a la sala constitucional y solicitar que sea visto, que sea atendido por la sala constitucional esa violación de ese derecho. Hay diputados como el diputado Piedra, que por ahí entrevistamos, donde ellos se ofrecen, ¿verdad?, a asesorarles para que usted pueda generar ese trámite. Pero si usted como ciudadano ve violentados sus derechos y se queda callado, usted es cómplice. Hemos visto muchos programas donde dice, mira, si usted es vecino de una mujer que están golpeando o de alguien que están violando, por ejemplo, y usted se calla, usted es cómplice. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Si usted es testigo de un acto de corrupción que está pasando en una institución pública o en una institución privada y usted se calla por temor a que pueda perder el trabajo, mira, usted es cómplice, te guste o no, es cómplice. Entonces tenemos que buscar la forma de denunciar, tenemos que ser más partícipes en lo que está ocurriendo en el país. Si usted espera de que salga una persona a decir,
yo soy el que va a representar a Costa Rica por estos abusos que está haciendo el presidente de la República, ¿verdad? Si una persona sale diciendo eso, la misma constitución política dice que toda aquella persona que se arroje el poder está cometiendo traición a la patria. Entonces, cualquier persona que no tenga legitimidad va a decir o va a ser cuestionado por el gobierno y obviamente el gobierno va a actuar conforme a lo que la ley le permite. Entonces, yo espero que esta parte les abra un poquito los ojos de cómo desarrollar una lucha social, de cómo debemos unir al país, de cómo debemos aprender a denunciar, pero sobre todo tenemos que aprender a buscar los medios de comunicación que realmente nos informen como tiene que ser. Espero se den una vuelta por exitoradio.net. Espero vean las noticias que tenemos en ER Noticias, todo lo que sacamos. Si usted quiere ser parte de nuestro sistema como corresponsal, ¿verdad? Quiere mandarnos noticias de accidentes y todo eso, 63345121, así como está pasando en este momento en la pantalla de su televisor, ¿verdad? De su computadora, de su celular. Así, a través de ese número está silenciado solamente para WhatsApp, 63345121, 24/7, usted puede mandar sus denuncias ciudadanas. Y nosotros, como medio de comunicación nuevo, tenemos una buena ideología, creo, es que queremos ir sin miedo. Queremos denunciar las cosas sin miedo. Queremos ser ese medio de comunicación que usted necesita. Y si usted me dice, Gerardo, yo tengo pruebas para denunciar que tal situación está ocurriendo, si usted tiene las pruebas, yo no tengo miedo de publicarlo. Y si su contacto hay que mantenerlo, su fuente hay que mantenerla oculta, la mantenemos oculta y lo sacamos como medio. Obviamente necesitamos las pruebas para poder denunciar públicamente cualquier acto que esté ocurriendo, pero queremos ser ese medio para devolverle la credibilidad a los costarricenses en las noticias, en lo que está ocurriendo. Como les dije, soy un electricista, mucha gente me conoce. En el gremio motociclista también mucha gente me conoce por Bikers Unidos. Esperamos, por cierto, este viernes reactivar el programa de Bikers Unidos, viernes a las 7 de la noche. Estaremos avisando antes. Sin embargo, lo que queremos es empezar todos los lunes a las 8 de la noche a hablar sobre temas diferentes. Hoy fue un tema más como de apertura a que usted conozca esos temas, pero guárdese nuestro número 63345121 y recuerde que de hoy en 8 vamos a estar en un programa más de Su Opinión Cuenta para que usted pues pueda participar con nosotros. Creo que para la otra semana vamos a tocar un tema también referente a la lucha social y algunos mensajes que se han dado con las consecuencias. Pero nos gustaría escuchar si usted está a favor o en contra del gobierno. Queremos escuchar. Queremos crear ese debate público. Queremos tocar diferentes temas. Pero sobre todo, y la parte que queremos tocar acá, es aprendamos a priorizar en lo que está pasando en el país. ¿Que está el COVID? Sí, está el COVID. Que hay leyes que se están aprobando muy dudosas, sí. Hay cosas que están pasando en el país, porque hay conspiranoicos, porque todo eso vamos a hablar la próxima semana. Principalmente vamos a hacer una comparación con el tema de Venezuela, Costa Rica. ¿Le sorprende? Ok, vamos a tratar de tocar el tema sin herir susceptibilidades, ¿verdad? Si usted no está de acuerdo, su opinión también cuenta. Compártanos la verdad para que podamos crear un consenso, porque lo que aquí buscamos es unir a las personas. Lo importante es que, aunque usted crea en una cosa, si usted es cristiano, católico, evangélico, mormón,
o es ateo, creo que a usted le interesa que Costa Rica esté bien. Si usted es de Liberación Nacional, si usted es del Frente Amplio, si usted es del PAC, si usted es del partido que sea, yo creo que aquí lo importante es que Costa Rica esté bien porque aquí es donde habitamos. Si usted es homofóbico, si usted es gay, lesbiana, trans, indistintamente de sus intereses, usted necesita una Costa Rica para poder vivir, para tener su trabajo, para vivir. Entonces que nos una el costarriqueñismo, que nos una la pasión por la patria, por tener un país mejor. Y no va a ser lo que yo diga, no va a ser lo que usted diga, sino tiene que ser en lo que todos en un diálogo nos pongamos de acuerdo para definir cómo queremos vivir. Ya para cerrar, hemos visto como en la Asamblea Legislativa solamente son 10 diputados PAC y los otros, muchos de ellos hablan contra el PAC, pero aprueban lo que ellos proponen. Eso quiere decir que aunque digan una cosa, hacen otra. Cuando se habla de llamar a una constitucional, a hacer una asamblea nacional constituyente, a reescribir la constitución política, en este momento es sumamente peligroso. No sabemos qué personas hay en el Tribunal Supremo de Elecciones, no sabemos qué personas hay en ninguna parte de este país. Yo desconfío hasta del vecino. Entonces, creo que lo mejor es de que si se va a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que no existan líderes, que no existan grupitos con intereses creados, ¿verdad?, que benefician solo a ellos, sino que se necesita un diálogo nacional para que cuando se dé una constitucional o una asamblea nacional constituyente realmente recoja las situaciones, necesidades y sobre todo las intenciones que podemos tener la mayoría de los costarricenses. Así que por favor no se deje engañar, comparta este video, descárguelo, páselo a otras personas para que todos podamos entender. Como ustedes se dieron cuenta, no les estoy hablando a favor o en contra. Sí me parece que las acciones de este gobierno han sido malas, sin embargo no tocamos ninguna de esas acciones, ¿verdad? Lo que estamos hablando es sobre legitimidad, sobre cómo debe actuar o cómo debemos actuar en mayoría. Es la única forma de tener un equilibrio social. ¿Para qué? Para que evitemos el tener que salir a las calles a violentar o acudir a la violencia para imponernos costarricenses contra costarricenses. Recuerde que los hermanos que están detrás del uniforme, las personas que están en fuerza pública, OIJ, son ciudadanos, son costarricenses y se ven tan afectados como usted y yo. El chocar contra ellos es lo que menos debemos buscar. Debemos buscar consenso. Al igual lanzamos este mensaje a los policías. Recuerden que ustedes son parte del pueblo y que el Ministerio de Seguridad Pública simplemente es un trabajo y que usted el día de mañana puede salir de ese trabajo. Algunos hacen carrera por vida, pero no todos. Y usted va a tener que salir a la calle también a buscar un trabajo en las condiciones que están. Entonces, el abuso de la fuerza no es natural y lo único que trae es más violencia. Entonces, cuando a mí me dicen es que la gente ha perdido el respeto a la autoridad, el respeto al uniforme, caballeros, damas, esos abusos precisamente es lo que ensucia el nombre de su institución. Si ustedes están recibiendo una directriz, creo que ustedes también pueden ponerse de acuerdo para que denuncien esas directrices porque eso está ensuciando el nombre del Ministerio de Seguridad Pública y eso hace principalmente que a ustedes mismos o a sus compañeros los violenten cuando llegan a una comunidad. Tengo muchos amigos policías, en nuestro grupo de Scanner también tenemos un policía que apreciamos mucho
Eh, Tengo una amistad que está en el grupo Linces y sé el esfuerzo que se hace para poder servir, para proteger y servir. Pero cuando vemos que unas pocas personas violentan los derechos constitucionales, es muy alarmante, porque eso nos lleva a un camino del totalitarismo. Y usted quiere ser parte de eso, quiere estar al lado incorrecto de la historia. Recuerde el dicho que ustedes mismos tienen: una orden mal dada se desacata, no se acata una orden mal dada. Y creo que también en la parte de asesoría legal ustedes tienen que reforzar un poco más. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Cuando ustedes cometen un delito, ustedes que son representantes de la ley y que son de la policía preventiva, ustedes tienen que recordar que nadie en el territorio nacional puede decir que desconoce la ley. Nadie. Ustedes no pueden decir que desconocen la ley y que aunque ustedes tengan un departamento legal, las acciones individuales las tienen que asumir individualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes violentan la Constitución, usted va a ser echado de la institución, va a ser sacado de la institución. ¿Por qué? Porque usted está violentando derechos ciudadanos. Si ustedes lo dejan en la institución se mete en problemas. Ahora, eh, esta es la parte más importante. Ustedes son parte de la comunidad y van y vienen. En algún momento van a estar solos y ustedes no saben si se están metiendo con algún loco, ¿verdad? Hemos visto como, por ejemplo, en una acción policial, ustedes agarran a las personas que están grabando con teléfonos y los alejan al punto que ya no puedan grabar. Estamos hablando de 20 metros más o menos, ¿verdad? Y esa lógica de tenerlo es porque alguien dio la orden. También vimos en el tema ya de Arco Iris, donde un policía le dijo al ciudadano: póngase a caminar, porque si no lo encierro y lo llevamos a la fiscalía. Bueno, perdón, a la comisaría. No recuerdo bien hacia dónde lo iban a llevar, pero nadie puede ser privado de libertad por grabar. Recuerde que la libertad de prensa es un derecho constitucional y es avalado por la Sala Cuarta. Y eso precisamente es lo que en las acciones policiales estamos viendo. Alejamos a las personas que están grabando, vemos reacciones completamente violentas y eso, señores y señoras, ensucia la imagen de la institución. Creo que la mejor forma de buscar el no chocar, es eliminar todas las acciones, actitudes y aptitudes que puedan generar un choque social, una crisis social. Entonces, creo que lo mejor es evitar las acciones de violencia. La parte más importante es de que ustedes se protejan a ustedes mismos y de que no violenten derechos, ¿verdad?, de otras personas. Este, ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Cuando a mí me violentan mi derecho, aunque usted ande con un uniforme, usted es un ciudadano más y yo también tengo el derecho a la libre defensa. Y también otros ciudadanos tienen derecho a defender a otra persona. Si yo veo, por ejemplo, que un oficial de la fuerza pública está abusando de su autoridad y está agrediendo a alguien y está con un arma y yo ando con un arma, pues va a ser el arma lo que yo voy a usar para evitar que se dé un abuso de autoridad. Porque en ese momento el uniforme, cuando usted comete un delito, su uniforme no es más que tela. Usted es un ciudadano delincuente. Usted es un ciudadano que está cometiendo un delito y usted por eso necesita agarrar la Constitución política, leérsela para que cuando usted salga a la calle, una orden mal dada no la sigas y sobre todo, si es por una mala asesoría legal, usted no asuma las consecuencias. Nadie puede desconocer la ley, tampoco justificar de una mala asesoría. Cómprese la Constitución política, léala, porque usted también es pueblo. Usted también, si esto sale mal, usted arriesga su vida, su integridad. Y eso es lo que debemos evitar. Evitemos los confrontamientos, leamos la Constitución política para que no sigamos malas órdenes y al pueblo tenemos que informarnos mejor, tenemos que ponernos de acuerdo, crear esas juntas
comunales, ¿verdad? Que incluso pueden empezar desde las mismas asociaciones de desarrollo donde empiezan a formar y hablar de los diferentes temas. Sin embargo, eso es un tema para la próxima semana, lunes 8 de la noche. Vamos a hablar un poco sobre los temas a discutir, por qué sí, por qué no, y vamos a compartir también, abrir el espacio para que ustedes compartan con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches y espero nos acompañen más en Su Opinión Cuenta, un programa de... Estás escuchando éxitoradio.net. Fiscal, eso sí que es un gol. Más, la inflación, la corrupción y la evasión fiscal. Qué suerte mi generación después de tanto estudiar. Es muy difícil que alguno se llegue a pensionar. El TLC desmanteló nuestro estado social. Venga la cartera, gringuito. Venga la cartera, venga. Y porfa no me mire así. No me mire así. Mire que en este paraíso, pura vida, solo nos queda delinquir. Actualmente se calcula que una de cada 3 familias costarricenses se encuentran bajo la línea de la pobreza. Además, hemos alcanzado un histórico 12% del desempleo. La corrupción y la inflación están por las nubes. Potencia mundial, papá.